Buenos días a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo. Y hoy nos vamos a sumergir en un auténtico clásico de la historia del cine, como casi siempre aquí en mi canal, ya lo sabéis, pero nos vamos a ir hacia el cine inglés de los años 40 y de principios de los años 50. Hoy os voy a hablar de la película que muchos críticos, muchos especialistas en cine, consideran que es la mejor película británica de la historia del cine. Yo no estoy de acuerdo. Para mí la mejor película británica de la historia del cine es sin duda Lawrence de Arabia, de David Lean. Pero sí que tengo que reconocer que la película que os voy a comentar es otra gran obra maestra, ya no del cine británico, sino de la historia del cine en general, por muchos y variados aspectos que os comentaré. Esta mañana os voy a hablar de El tercer hombre de Carol Reed, sin duda una de las películas de la historia del cine más importantes por muchos de los aspectos que os voy a comentar, por un elenco protagonista de primera calidad y por un gran director inglés, hoy en día ya fallecido, pero que se le considera Sir, es decir, es Sir Carol Reed, porque fue uno de los directores ingleses más ambiciosos y con más proyección de la década de los años 40. Carol Reed, además de ser uno de los directores británicos con mayor proyección, como os indico, también, a mi modo de ver, fue uno de los directores ingleses más infravalorados, sobre todo en la década de los años 40, cuando la industria de Hollywood y con su cine negro pues lo inundaba prácticamente todo y no premió a aquellos directores que realmente pues lo merecían. En 1948 el autor y el escritor de novelas Graham Greene escribió un relato relativamente, se puede decir que no demasiado largo, de la historia de una persona, de un hombre, en la película interpretado por Joseph Cotten, que va a la Austria, a Viena, mejor dicho, más concretamente a Viena, de la Segunda Guerra Mundial, posterior a la Segunda Guerra Mundial, a la posguerra, aquella Viena prácticamente destruida por las bombas, aquella Viena donde la gente pues tenía una serie de negocios turbios en el mercado negro, y que se entera que su mejor amigo o uno de sus mejores amigos ha fallecido en un desdichado accidente, pero que cuando llega allí a la ciudad de Viena pues se entera de que indagando con la policía, indagando él mismo, conociendo al amante de la que era su mejor amigo, se entera de que ese amigo protagonizado e interpretado en la película por Orson Welles no era ni tan amigo ni era tan buena persona como que él creía. La verdad es que la película es un auténtico tour de force visual, ya que recibió el Oscar en 1949 a la mejor fotografía, y que en esa fotografía sí que podemos ver cierta influencia del segundo protagonista de esta película, que fue Orson Welles. La verdad es que Carol Reed no sabemos hasta cierto punto en qué pudo basarse en las películas que Orson Welles había realizado anteriormente en los años 40, en el 41 con Ciudadano Kane y en el 42 con El Cuarto Mandamiento, que también la tengo comentada aquí en el canal anteriormente a esta película. La verdad es que argumentalmente la novela de Graham Greene, excelentemente adaptada por Carol Reed para esta película, la verdad es que está llena de matices argumentales, ya que podemos ver la película como un auténtico estudio de la moralidad humana, es decir, hasta qué punto el personaje de Orson Welles es capaz de traicionar sus principios morales para dedicarse a lo que es el mercado negro y llegar a destruir incluso vidas enteras, en una época, evidentemente, de posguerra, muy difícil de llevar por todas las personas. La película también se puede documentar como un auténtico documento histórico, ya que las calles de Viena, excelentemente fotografiadas por la cámara de Carol Reed, vemos cómo esa Viena está reflejada después de la posguerra. Ya en 1949-48, cuando se filmó esta película, pues ya Austria, Alemania, después de toda la Segunda Guerra Mundial, después del derrocamiento del Tercer Reich, ya estaba en construcción. Pero sí que podemos ver grandes zonas de Viena pues derruidas por las bombas, por el paso de los ejércitos. La verdad es que la película en ese sentido se queda como un auténtico documento histórico, ya que esta película, pues evidentemente tal y como está filmada, no se puede volver a hacer, ya que no cabría la posibilidad de recrear una Viena completamente destruida, única y exclusivamente a base de decorados, pero que estos realmente serían muy costosos. Pero que Carol Reed muy inteligentemente supo filmar toda la ciudad de Viena pues derruida, llena de escombros, llena de gente muy desconfiada los unos con los otros. Históricamente recordemos que cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, Austria y Alemania quedaron en manos de los aliados, en manos de Rusia, en manos de Francia, en manos de Inglaterra, también en parte de Estados Unidos,
para que toda esa zona, Alemania, Austria, todo lo que habían sido los países dominados por el Tercer Reich, pues fueran poco a poco levantando cabeza. Entonces, en lo que se refiere a documento histórico, la verdad es que El tercer hombre es realmente única en todos sus aspectos. Del reparto podemos destacar pues la presencia de grandísimos actores desde el primer momento: Joseph Cotten, Alida Valli, Orson Welles, Trevor Howard y Wilfred Hyde-White. La verdad es que hacen todos unas interpretaciones realmente soberbias. Hay que recordar, por ejemplo, que Carol Reed, como buen director británico londinense, se inspiraba muchísimo en lo que era el teatro, ese teatro inglés tan sumamente valorado, y que forja auténticos actores de una vitalidad y de un carácter realmente extraordinario, como fueron, por ejemplo, Trevor Howard. Trevor Howard, en esta película, que le recordaremos por ser el oficial al mando de aquella magnífica película que se llama Rebelión a bordo, de Lewis Milestone, hace un trabajo realmente extraordinario como el jefe principal de la policía, que le va brindando información al personaje de Joseph Cotten para que se dé cuenta hasta qué punto el personaje de su amigo de Orson Welles, Harry Lime, pues la verdad es que era oscuro, era tenebrista, en el sentido de que no era ni tan buena persona, ni se dedicaba pues a unos negocios tan limpios como él creía como amigo suyo. Tenemos también a Joseph Cotten, que era un constante de las películas de Orson Welles, en Ciudadano Kane, en El cuarto mandamiento, realizando una labor interpretativa extraordinaria. Joseph Cotten fue uno de los directores, mejor dicho, fue uno de los actores más prolíficos, por así decirlo, del Hollywood clásico, pero que tras la mano de Orson Welles tuvo sus mejores títulos sin duda. El tercer hombre es una obra maestra dentro de la filmografía de Orson Welles, que él está como protagonista. Tampoco podemos olvidarnos de Alida Valli, una de las actrices italianas más bellas y con mayor esplendor, protagonista de aquella obra maestra de Luchino Visconti llamada Senso. Tenemos al mismo Trevor Howard, que os he indicado, y a Orson Welles, que dicen las malas lenguas, o yo creo que puede ser una leyenda urbana, que la influencia que tuvo Orson Welles en la fotografía y en la planificación de esta película fue totalmente vital. Aunque bueno, hasta cierto punto yo creo que el director inglés Carol Reed sí que tenía ya establecidos muy bien sus parámetros para dejarse influenciar por Orson Welles, pero que yo creo que es todo ello una leyenda urbana. La verdad es que a la historia del cine de El tercer hombre han pasado muchísimos momentos de este film. Por ejemplo, la manera de presentarse que tiene, por ejemplo, el personaje de Orson Welles. El gatito que tiene Alida Valli, su amante en la ficción, pues evidentemente ese gato va recorriendo la calle, que le gustaba mucho el personaje de Orson Welles, y se queda como a los pies de Orson Welles en una escena completamente en penumbra. Entonces Joseph Cotten, creyendo que el personaje de Orson Welles, que es su amigo, que no cree en ese momento que estaba vivo, cree que es un personaje que le está espiando, un espía, le empieza a increpar diciendo que salga a la luz, que se dé a conocer. Entonces, en uno de los pisos del edificio frontal, del edificio de enfrente, donde está, del portal a oscuras que está Orson Welles, se enciende una luz y se abre una ventana. En ese momento, un halo de luz da principalmente en la cara del personaje de Orson Welles, y entonces es cuando empieza a sonar esa música tan inolvidable, un tanto repetitiva en el film, destapando y dando un giro argumental a la trama realmente extraordinario. Todo lo que es la trama, los giros argumentales que tienen, sobre todo en la aparición del personaje de Joseph Cotten, el de Orson Welles, son realmente magníficos. Como al principio vamos viendo como Joseph Cotten va intentando averiguar qué es lo que le ha pasado a su amigo, a su mejor amigo, pero poco a poco, y por el devenir del propio argumento de la película y lo bien que está dosificada la información dentro del film, nos damos cuenta de que el personaje de Orson Welles, Harry Lime, la verdad es que no era una persona de fiar en absoluto, ni para su mejor amigo Joseph Cotten, ni para la policía, para el jefe de policía que era Trevor Howard, ni realmente para su amante, que la veía como una especie como de amor romántico y que no se daba cuenta de qué clase de persona es. Argumentalmente se puede decir que El tercer hombre es una película riquísima en toda clase de matices. Podemos verlo, por ejemplo, en la película, argumentalmente hablando, como un estudio de la moralidad de la gente, de la moralidad de las personas, y aprovecharse de todo ello, sobre todo en un periodo tan difícil como es después de una guerra. El personaje de Orson Welles, de Harry Lime, se dedica realmente pues a comercializar con penicilina. Se dedica a comercializar con penicilina en el mercado negro, mezclando la penicilina con dosis de agua. Por lo tanto, todas estas dosis que llegan a los hospitales, que son utilizadas para salvarle la vida a niños,
ancianos, a personas que están en una difícil situación dentro de su salud, evidentemente no son siempre del todo efectivas. Y el personaje de Orson Welles lo que va haciendo es aprovecharse de esa situación para vender penicilina en mal estado mezclada con agua, donde sus propiedades no son efectivas, y otorgando una serie de esperanzas a unas personas, a unos niños que realmente no se van a poder recuperar. La verdad es que una de las secuencias más fabulosas de toda la película es casi al final del film, cuando Joseph Cotten, mejor dicho, cuando el agente de policía Calloway, interpretado por Trevor Howard, le dice al personaje Joseph Cotten para que cambie ya el chip sobre su amigo. Se va usted a dar cuenta, me va a acompañar a un sitio, si no le importa, y mentalmente dice, se va usted a dar cuenta de hasta qué punto su amigo ha resultado muy dañino, esas ventas que realizan en el mercado negro, para toda clase de personas. Y le lleva a un hospital infantil donde hay una serie de niños prácticamente moribundos, se están muriendo, que son tratados con esa penicilina alterada, con fines comerciales, única y exclusivamente para el fin comercial de Orson Welles, y cómo realmente están falleciendo personas debido a los pocos escrúpulos que tenía el personaje de Orson Welles en esta película. Es realmente extraordinario la elipsis, por así decirlo, o el juego de cámaras que hay, por ejemplo, cuando fallece un niño que tiene un osito al lado de la cama y cómo el médico o el enfermero que pasa a su lado y cuando ya le da por muerto, coge el osito y el osito lo deja en el suelo, no me acuerdo recordar si es en el suelo o en un cojín o en una silla, pero el osito lo deja tumbado y boca abajo, simbolizando el fallecimiento del niño. Ese simbolismo que tenemos entre el osito y el niño, el fallecimiento del niño, y dejar el osito boca abajo como si el niño estuviese ya fallecido, pues la verdad es que le hace cambiar por completo la mentalidad al personaje de Joseph Cotten, cambiando el chip y diciendo efectivamente la comercialización en el mercado negro de esta penicilina alterada es de una persona sin escrúpulos, una persona que no tiene moral, una persona que no le importa la vida de los demás con tal de salvar la suya, y que esa persona sí que merece ser atrapada, merece ser encarcelada por la policía. Es entonces cuando el personaje Joseph Cotten, traicionando esa amistad que tenía hacia Orson Welles, evidentemente decide denunciarle y le dice dónde puede estar localizable su amigo. Evidentemente su amigo ya no solo pertenece a Orson Welles, a una red de mercado negro que él esté realizando la distribución de esa penicilina alterada con agua, sino que también es toda una red de personas a su alrededor, como son esas personas en el que habían simulado directamente su fallecimiento. La verdad es que estoy contando la película prácticamente con spoilers, pero la verdad es que realmente esta película merece ser diseccionada. Pero aunque os haya contado también el film y muchas de las secuencias importantes, merece la pena que veáis el tercer hombre por toda la versatilidad, por toda la riqueza argumental que tiene la película en todo momento. Cómo Joseph Cotten se va dando cuenta, atando cabos de lo que la gente le dice, lo que el conserje de la urbanización donde está el personaje de Alida Valli, su novia y a la que iba a ver de vez en cuando, de lo que le dice la policía, va contrastando la información que va consiguiendo y ve cuando ata cabos que evidentemente todas esas pistas no van cuajando, que no le es posible que al personaje, al cadáver de su amigo, que en extrañas circunstancias fue atropellado, lo recogieran dos hombres, sino también hay un tercer hombre. La policía dice que hubo dos hombres, las personas que estaban allí decían que eran tres, pero se le escapa a esa tercera persona que recogió el cadáver de su amigo, pero que en realidad el cadáver de su amigo no era el de su amigo, no era el de Orson Welles, sino era de una tercera persona. Entonces, ese tercer hombre precisamente es el personaje de Orson Welles. Es decir, hay un cabo suelto que Joseph Cotten en la película se entera de que hay algo que no le cuadra, y es cuando decide investigarlo todo, dando a la policía precisamente como la autora en la persecución de su amigo realmente sin razón, pero que al final de la película se entera de que la policía tenía amplias y muy buenas razones para estar detrás del personaje de Orson Welles. La verdad es que la aportación interpretativa de todo lo que es el elenco protagonista de este film es notoria. Alida Valli hace una interpretación contenida como una persona que única y exclusivamente ha estado como novia romántica del personaje de Orson Welles, porque prácticamente no tiene nada que perder, pero que podemos deducir que sí que fue la amante de Orson Welles, del personaje de Orson Welles, debido a que ella tenía miedo que al pertenecer a la zona de la República Checa,
Checoslovaquia en aquella época, pues entonces los rusos vinieran y pudieran extraditarla, es decir, enviarla de nuevo a su país, y que ella ya ha tenido en Austria, en Viena, ha conseguido un trabajo en un teatro y no quiere que se la lleven. Puede deducirse que el personaje de Orson Welles pudiera denunciar al personaje de Alida Valli, a la que es su novia, lo que es su amante, para intentar evitar toda clase de sospechas y que no dejara ningún cabo suelto a la hora de que pudiese decírselo a la policía. Entonces el personaje de Orson Welles, de Joseph Cotten, se enamora perdidamente de Alida Valli y le propone una salida a todo ello. Y le dice que si él tiene una oportunidad con ella. Es realmente impresionante el plano final de la película, que yo creo que hasta cierto punto enlaza o es muy parecido a muchas películas del neorrealismo italiano, en el que Alida Valli, el personaje, se ve desde el fondo del plano cómo se va acercando hacia la cámara y pasa directamente al lado del personaje Joseph Cotten sin decirle nada. Al final de la película, Joseph Cotten quiere quedarse en Viena, quiere quedarse en Austria con ella, porque él está muy enamorado de este personaje que ha sufrido ya en su vida y en sus carnes realmente el azote de lo que es la Segunda Guerra Mundial, el posterior avance de la Segunda Guerra Mundial, la posguerra, ese mercado negro al que me estoy refiriendo constantemente, y que ha sido despechada por el personaje de Joseph Cotten, al que él creía su novia, su amante, y que en el final de la película pues prácticamente le traiciona. Técnicamente, El tercer hombre se puede definir como una obra maestra sobresaliente, sobre todo en lo que se refiere al apartado visual. Visualmente, el tercer hombre bebe de muchas fuentes, sobre todo fue no puedo decir un precursor hasta cierto punto del neorrealismo italiano, ya que el neorrealismo italiano fue un movimiento cinematográfico que se dio en Italia, en el que pues, se plasmaban la vida pues, de las clases más bajas y más desdichadas de la sociedad. También el tercer hombre hace alusión a esas clases bajas, sobre todo después de lo que fue el final de la Segunda Guerra Mundial. Muchos de los planos de la película evocan, por ejemplo, como el final, a diversas secuencias de lo que puede ser el neorrealismo italiano. Esas calles con los escombros derruidos a base de las bombas que había sido después de la Segunda Guerra Mundial, las bombas de los aliados, el mercado negro, la gente intentando evidentemente sobrevivir como puede. Todo eso es muy del neorrealismo italiano, pero visualmente también es muy similar hasta cierto punto a las películas de Orson Welles, ya que el uso lo que es de la cámara en lo que es el claroscuro, el uso del blanco y negro, y sobre todo uno de los aspectos que a mí más me llamaron la atención cuando vi esta película, el uso de la cámara oblicua. Es decir, hay muchos planos donde la cámara está, por así decirlo, situada de una manera oblicua para darle un determinado significado a las imágenes, como si todo estuviera, a mi modo de ver, un tanto desordenado. Es decir, como para que la cámara se uniese a lo que es la puesta en escena, la dirección artística, el diseño de producción, y también colaborase en ese caos visual que era la Viena de la posguerra, o sea, posterior a la Segunda Guerra Mundial, y que también formara parte de ese caos visual y narrativo que tiene en todo momento la película. Otra de las secuencias cumbre es la persecución, por ejemplo, de la policía al personaje de Orson Welles en las alcantarillas de la ciudad, de una planificación realmente exquisita, ya que en todo momento parece que es una zona como muy laberíntica, y en ningún momento el espectador se da cuenta, por ejemplo, de que la policía le puede llegar a atrapar a Orson Welles por todos esos laberintos y recovecos que tienen pues todas las alcantarillas, las cloacas que tienen pues la parte baja de Viena, magníficamente iluminada, haciendo unos juegos de luces y de sombras para mí encomiables, que no hemos visto o hemos visto en muy pocos títulos de la historia del cine, y que yo creo que sí que tiene unas determinadas reminiscencias de lo que era, sin duda, pues el cine de lo que había sido Orson Welles. Orson Welles, ya os digo que no sé si tuvo una clara influencia dentro de lo que fue el rodaje, de lo que fue la dirección de Carol Reed, de la posición de la cámara, de los movimientos, a la hora de planificar las secuencias, pero realmente muchas de las secuencias del tercer hombre sí que evocan a títulos de Orson Welles como Ciudadano Kane, como El cuarto mandamiento, en el que lo que predomina son los claroscuros, las siluetas ennegrecidas, las luces iluminando a los actores de una manera muy indirecta. La verdad es que cómo está iluminada la Viena de 1949, esa Viena derruida por las bombas,
es realmente una obra maestra visual. Todas las calles tienen un tenebrismo absoluto. Los silencios, cómo manejan los silencios Carol Reed en la película, cuando no la banda sonora está presente. Es decir, por ejemplo, en la secuencia de cuando dan, por ejemplo, al personaje de Joseph Cotten, que ha matado precisamente al conserje, que no es verdad que le haya matado, ese niño persiguiendo a Joseph Cotten y a Lida Valli por las calles de Viena, que le persigue constantemente, y que todos los padres del niño y todos los de la comunidad de propietarios van persiguiendo a Lida Valli y a Joseph Cotten por todas esas callejuelas, esos callejones completamente oscuras, pero iluminados de una manera indirecta, pero realmente de una manera muy fantasmal, muy fantasmagórico, muy espectral. Es decir, como sombras o como fantasmas de esa Viena que fue en realidad en una época y que ahora está completamente destruida. Se puede decir que Viena, los decorados, bueno, no es que prácticamente tenga la producción de las que tiene poquitos decorados, se filmó en exteriores, fundamentalmente en la Viena de la posguerra, derruida por las bombas. Esa Viena es prácticamente un protagonista más de la película, ya que en todo momento la cámara de Carol Reed siempre nos enfoca a Viena de un modo, ya os digo, de ruido fantasmal, haciendo mucho énfasis y mucho hincapié en lo que son las ruinas, en lo que son los monumentos destrozados, en lo que son los escombros, es decir, para darle más sensación de pobreza, más sensación de ruindad, más sensación de esa gente que vivía en la posguerra y que no se fiaba de nada de lo que ocurría alrededor. Todo lo que son, por ejemplo, la filmación de los interiores de los bares, de los hospitales, de la comisaría de policía, todo está derruido, todo es cochambroso, todo es oscuro. Es una Viena de gentes completamente conformistas, de gente con miedo, de gente qué es lo que puede ocurrir a cada paso, en cada momento. Una de las frases más lapidarias de la película, que le dice el inspector Calloway, Trevor Howard, a Joseph Cotten, es: tenga usted cuidado porque yo puedo protegerle si usted se queda en su casa, pero no puedo protegerle de lo que le ocurra en la calle. Es decir, eso es para que nos hagamos una idea. Esas frases tan lapidarias escritas por Graham Greene sí que expresan realmente de un modo muy contundente todo lo que estaba ocurriendo en la Austria y en la Viena de la posguerra posterior al Tercer Reich. Es decir, que el tercer hombre, argumentalmente, se puede ver como un estudio de la moralidad humana, es decir, hasta qué punto el personaje de Orson Welles es capaz de comercializar con medicinas alteradas y que en ello está involucrada la muerte de personas, de niños, y que a él no le importe. Es decir, es un estudio de la moralidad humana, es un estudio de la fidelidad en lo que se refiere a la amistad, hasta qué punto Joseph Cotten es capaz de llegar a traicionar a su amigo, es decir, cuando se va dando cuenta de que no era una excelente persona como él creía. En esa conversación que tienen en la famosa Noria, una secuencia realmente impresionante dentro de la historia del cine, le dice que cuando ellos estuvieron dentro de un garito, dentro de un bar, y las cosas se empezaron a poner feas, el personaje de Orson Welles no avisó a Joseph Cotten y se fue por una puerta de atrás, prácticamente sin decirle absolutamente nada. Es decir, nos vamos dando cuenta con una serie de pinceladas de que el personaje de Orson Welles realmente o moralmente es, por así decirlo, no es intachable. Es decir, es una persona con muchos recovecos en lo que se refiere a su personalidad, en lo que se refiere a la inmoralidad que él tiene en todo momento, al traficar en el mercado negro con esa penicilina alterada. La historia de amor que tienen Joseph Cotten y Alida Valli, la verdad es que es muy contenida en todas las secuencias que ellos están juntos, pero que debido a la extraordinaria planificación de Carol Reed, vemos los sentimientos en el rostro de Joseph Cotten y los sentimientos en el rostro de Alida Valli. Alida Valli, ese personaje contenido que desconfía en todo momento de Joseph Cotten, desconfía de todos los que están a su alrededor, ya que ella tiene un pasaporte falso, precisamente realizado por el personaje de Orson Welles, por Harry Lime. Es decir, que no solo se encargaba también de traficar con esa medicina alterada, sino también de hacer pasaportes falsos y quedarse con una persona de la belleza de Alida Valli y utilizarla prácticamente como amante. Pero que Alida Valli, dentro de lo que es el ramón romántico, ella trabaja como actriz en el teatro, en una serie de representaciones en la que se ve, en la que la vemos bellísima, evidentemente quiere aferrarse a algo en la vida y que el personaje de Orson Welles le aporta ese amor romántico que ella siempre quiso tener, pero que realmente no se atreve a dar el paso con el personaje de Joseph Cotten por desconfianza y por miedo, debido a que está en una situación ilegal dentro de Austria, Viena. Como os podéis dar cuenta, el tercer hombre argumentalmente es
prácticamente inabarcable, tiene mucha poliedría, tiene muchos significados, muchas interpretaciones. Queda la película como un auténtico documento histórico de lo que ocurrió en la Viena, en esa Austria después de la posguerra, con esas, y perdonad que sea tan incisivo en este tema, con las ruinas de esa maravillosa ciudad que es y que ya sigue siendo actualmente Viena. Queda también, es decir, como un documento histórico, queda como un estudio de la moralidad humana, personaje de Orson Welles traficando por drogas que están matando a niños, perdón, con la penicilina que está matando a niños, queda como un estudio de la fidelidad dentro de la amistad, es decir, la fidelidad del personaje de la amistad de Joseph Cotten, queda como un estudio de las relaciones humanas entre hombres y mujeres, pero unas circunstancias adversas realmente complicadas, y queda también como un documento técnico de la historia del cine realmente inolvidable. Esos planos oblicuos, esa iluminación fantasmal de las calles de Austria, esa planificación laberíntica en la secuencia de la persecución de lo que es el personaje de Orson Welles, ese final que evoca al neorrealismo italiano, en el que el personaje de Alida Valli se va acercando hacia la cámara y pasa directamente del personaje de Joseph Cotten, que tranquilamente se fuma un cigarro y que sabe que todo es tiempo hasta ganarse el corazón de ella. La verdad es que El tercer hombre, por estas cosas y por muchas más, es realmente un clásico de la historia del cine por muchos aspectos. Es una de las mejores películas inglesas de la historia del cine, es una de las mejores presentaciones de personajes, como el personaje de Orson Welles, con ese haz iluminándole el rostro y girando la trama argumental 180 grados y enfocando al espectador y a la trama argumental de un modo muy distinto, cambiando los buenos por malos y los malos por buenos. El personaje Trevor Howard, ese personaje de la policía que creíamos que era, creíamos que era malvado, intentando intimidar a Joseph Cotten en todo momento, pero que realmente tiene argumentos de peso para intentar atrapar a Orson Welles. Se puede decir que los buenos convertidos en malos, los malos convertidos en buenos, la Austria de la Viena de la posguerra, el argumento de Graham Greene tan sumamente lleno de interpretaciones a los sentimientos, a la moralidad, hacen del tercer hombre, todo ello cuajado en esta película, hace del tercer hombre un auténtico clásico en la historia del cine que yo quiero que visualicéis, que la veáis con detenimiento una y mil veces, porque es una película que siempre que se la ve se descubre algo nuevo. Es una película de una planificación exquisita, es una película de interpretaciones soberbias, contenidas, de un elenco protagonista inigualable, y de unos genios interpretativos como fueron Alida Valli, Orson Welles, Wilfred Hyde-White, como ese, que no se ha hablado de él, como ese dueño del hotel donde está hospedado Joseph Cotten, que quiere que dé en algún momento cómico una especie como de como os voy a decir, como de pequeño discurso, ya que él es un escritor de novelas. Esa secuencia que creemos que le han atrapado a Joseph Cotten y que realmente se lo están llevando precisamente por orden del dueño del hotel, de Wilfred Hyde-White, cuando se lo llevan a esa conferencia para que hable sobre sus libros. La verdad es que El tercer hombre, por todo esto y por muchísimas cosas más, es una obra maestra incuestionable dentro de la historia del cine. Una de las mejores películas de todos los tiempos. Un clásico incontestable que me gustaría que visualicéis una y mil veces y que me pusierais aquí en la caja de comentarios qué os ha parecido la película. Yo la tengo en formato de alta definición en Blu-ray porque sinceramente la imagen, la iluminación que tienen las calles de Austria, que es, mejor dicho, de Viena, de la capital de Austria, que es Viena, con esos blanco y negro, con esos blancos, con esas luces, con ese blanco y negro de la fotografía, con esas ruinas derruidas, con esos laberintos que son las cloacas de la ciudad, con esos interiores tan cochambrosos, con esa noria, con esa zona de Viena, de la ciudad, llena de gente que se preocupa más por sobrevivir que por vivir. Realmente es un documento único. Por todo ello, por mucho más, os recomiendo El tercer hombre de Carol Reed, una película maravillosa y sobresaliente de no menos sobresaliente director. De Carol Reed también os puedo decir que posteriormente, ya entrado los años 60, ganó el Oscar a la mejor dirección por un musical llamado Oliver. No es uno de sus mejores títulos, el musical Oliver, no sé si yo lo comentaré aquí al canal. Ya Hollywood le dio el Oscar al mejor director porque realmente se lo debía, pero cuando se tendría que haber llevado el Oscar hubiera sido por El tercer hombre. Una obra maestra, sin duda, de la historia del cine y una de las mejores películas de todos los tiempos. Dentro de poco realizaré aquí en el canal una lista de lo que yo creo que son las mejores películas de todos los géneros y de todos los tiempos. Y, sin duda, El tercer hombre, por muchos valores, sin duda, estará entre ellas, como película de cine negro, como película de estudio de la moralidad humana, como documento histórico
posterior a la Segunda Guerra Mundial. Por todo ello, El tercer hombre es una maravilla de película. No os la perdáis. El tercer hombre de Carol Reed, protagonizada por Orson Welles, Joseph Cotten, Alida Valli y Trevor Howard en sus papeles principales. Que la disfrutéis.